Ventana de bendición, un espacio para edificar y restaurar tu vida a través de la palabra del Señor. Desde este momento se abre la ventana para usted. Bendiciones. Dios te bendiga ricamente, es mi gran deseo. En este día le damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que me da de compartir aquí, en este espacio Ventana de Bendición, contigo, la palabra del Señor. Oremos para que sea el Señor el que nos esté guiando en este tiempo. Padre bueno y de inmensa misericordia, te damos a ti toda la gloria y te damos a ti toda la honra por este privilegio que nos da de compartir de tu palabra. Úsame conforme a tu maravillosa voluntad, porque una vez más, oh Dios del cielo, quiero ser tu instrumento. Te doy gracias porque yo sé que tú respondes, oh Dios, y que conforme te he pedido, así vas a hacer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Le doy gracias al Señor por este tiempo, por este privilegio que tenemos de estar compartiendo su palabra en este espacio donde hemos empezado el estudio del libro de Esther. Anteriormente veíamos su capítulo número 1, el rey te mandó a llamar, responde a su llamado. Y ahora estamos aquí en el capítulo número 2 con este tema, no somos imprescindibles para Dios. Así es, quizás este tema te sorprenda un poco, no somos imprescindibles para Dios. Pero dejamos de ser imprescindibles para Dios cuando tú y yo le desobedecemos a su palabra. Cuando tú y yo no cumplimos con lo que Él nos llamó, para lo que Él nos llamó como instrumento suyo. Si nosotros no hacemos su voluntad, si nosotros no respondemos a su llamado, si nosotros con el ministerio que Dios nos ha dado no lo ejecutamos y no tenemos esa responsabilidad para hacer lo que Él quiere que tú y yo hagamos, entonces otros lo harían en nuestro lugar. Por eso es que estamos diciendo en este tema que no somos imprescindibles para Dios, porque cuando no hacemos nuestras responsabilidades ante Dios, cuando no la cumplimos, cuando no cumplimos a su llamado, cuando no vamos donde Él dice que nosotros vayamos, o no hacemos lo que Él quiere que tú y yo como instrumentos suyos somos, entonces otras personas lo harían en nuestro lugar. La misma Biblia dice que si nosotros no hablamos, hasta las piedras hablarían, pero que la obra de nuestro Dios no se detiene. La obra del Señor continúa. Y si tú y yo no lo hacemos, otro lo hará en nuestro lugar. Incluso se escogerán personas dispuestas, personas mejores que nosotros. Por eso yo creo que en este tema debemos de reflexionar, debemos de hacer un par en nuestra vida, porque yo creo que Dios quiere tratar con nosotros de un modo especial. Tú y yo somos instrumentos suyos, somos sus obreros, somos sus hijos, somos sus siervos, y siempre con corazones dispuestos para servirle y para hacer la voluntad de nuestro Dios. Eso es lo que debemos de pensar, eso es lo que nosotros debemos de reflexionar. Dios es el que hace la obra a través de nosotros. Tú y yo solo debemos de disponernos a seguir y a cumplir su llamado. Si nosotros seguimos la historia de lo que hemos estado hablando en este libro de Esther, por ejemplo, en su capítulo 1, cuando hablábamos de que la reina Vasti se había negado a ir antes donde estaba el rey, cuando el rey la mandó a llamar, esto trajo duras consecuencias para ella, consecuencias que le impidieron incluso hasta seguir siendo reina. Perdió sus privilegios, perdió todos aquellos privilegios que tenía ante el rey. Esa condición de reina la perdió simplemente por negarse a obedecer de ir cuando el rey la mandó a llamar. Esta desobediencia en la reina Vasti tuvo una drástica consecuencia, porque cuando analizábamos en el capítulo 1, se mandó a hacer un edicto, y este edicto se mandó en todas las provincias del reino del rey Asuero. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ir buscar todas las jóvenes vírgenes, hermosas, de buen parecer, que reunieran las condiciones para ser reina. Rápidamente todos los correos salieron, empezaron a buscarse todas las doncellas, todas las jóvenes vírgenes, conforme se estaba pidiendo en aquel decreto, en aquel reino del rey, y fueron traídas al palacio, con la finalidad de entre todas ellas seleccionar una nueva reina para este imperio, una nueva reina para este rey, una reina que, como decíamos en el capítulo anterior, iba a ser mucho mejor que la reina Vasti. De hecho, seguro que el rey se iba a estar bien seguro, él iba a asegurarse de que al menos esta nueva reina fuera obediente, de que cuando él la llamara siempre estuviera dispuesta a responder a su llamado.
Y esto es muy importante, porque quizás la reina Vasti no imaginó cómo era tan bella, cómo tenía tantos privilegios ante el rey. Quizás ella creyó que como el rey estaba en su tomadera, estaba quizás ebrio, esto iba a hacer que el rey no se acordara de su desobediencia. Pero no fue así. Él la mandó a llamar, ella desobedeció, y ante el consejo de los principales y de aquellos que sabían un poco de leyes, que esto podía ser un ejemplo negativo ante las demás mujeres del reino, porque al desobedecer ella a su esposo, a su rey, esto traería como consecuencia, como decíamos anteriormente, que las mujeres iban a tener como mal ejemplo y también iban a desobedecer a su marido. Esto, ante esta realidad, en este nuevo edicto que se promulga, que se manda a llevar a todas las provincias del reino, era con la finalidad de buscar una sustituta para Vasti. Nunca más iba a ir a la presencia del rey, nunca más seguiría siendo reina, y desde aquí ella perdió sus privilegios. Tú y yo somos siervos de nuestro Dios. No sabes cuánto el Señor nos ama, porque antes de tú y yo querer ser lo que nosotros somos, antes de tú y yo querer ser sus instrumentos, ya Él lo quería. Ya Él lo había dispuesto en su corazón, porque sus ojos lo había puesto en ti y en mí. Él nos había elegido antes de nosotros formarnos, incluso en el vientre de nuestra madre. Ya Dios había pensado en nosotros, ya Él nos había escogido, ya Él había pensado, ya Él había puesto para nosotros esa responsabilidad que tenemos como sus siervos, como sus obreros, a unos como maestros, a otros como evangelistas, a otros como misioneros, a cada uno de nosotros con la responsabilidad que Él nos ha dado. A Dios le agrada cuando tú y yo respondemos a su llamado. A Dios le agrada cuando tú y yo servimos de corazón. A Dios le agrada cuando tú y yo somos capaces de llevar su obra y de hacer su voluntad. Pero cuando tú y yo hacemos lo contrario y nos negamos a obedecerle y nos negamos a hacer su voluntad y nos creemos que si no somos nosotros no es nadie más, y nos creemos que si nosotros no vamos a la escuela dominical y tenemos la responsabilidad de dar la clase, otro no lo puede hacer porque no reúne nuestras características, o si nosotros no vamos a la iglesia y tenemos la responsabilidad de cantar y no vamos y no cantamos, no va a haber alabanza ese día en el culto, porque si no somos nosotros nadie más lo puede hacer. Mira, ahí estamos equivocados, porque si tú y yo no lo hacemos, a otro Dios escogerá para que Él haga lo que Él quiere, para que Él haga su voluntad. Entonces, reflexionemos con lo que Dios nos ha dado. Dispongamos nuestra mente, dispongamos nuestro corazón a estar siempre dispuestos a servirle. Dispongamos nuestra mente, dispongamos nuestro corazón a decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí, porque tú me escogiste con un propósito y yo quiero obedecerte siempre, cual sea nuestras condiciones, como te sienta. Recuérdate siempre de que quien hace la obra a través de nosotros es Dios. Él sabe dónde tú puedes ir y dónde tú quieres ir, porque pondrá palabras en tu boca las cuales Él dirá a través de ti. Muchas veces nosotros nos detenemos, muchas veces nosotros no queremos servir, muchas veces nosotros no queremos hacer nuestra voluntad. Quizás en ocasiones es porque nuestra condición espiritual nos hace sentir débiles o nos hace sentir que no podemos, que no somos capaces o que no somos los idóneos para estar en ese lugar. Pero otras veces es porque quizás somos un poquito arrogantes o porque de nosotros se apodera esa forma de decir: si no soy yo, nadie más lo hace. Y aquí estamos ante un ejemplo. Aquí estamos ante un ejemplo en este libro de Esther, que la reina Vasti se negó a un cumplido del rey, se negó a ir al llamado que el rey le estaba haciendo, y a otra persona se buscó para ponerla en su lugar. La palabra del Señor es bien clara cuando habla. La palabra del Señor nos hace ver a través de este libro, en este capítulo 2, que dice que fueron y buscaron a todas las jóvenes vírgenes, hermosas, de buen parecer, a todas las jóvenes que consideraban que reunían estas condiciones, fueron traídas todas al palacio. Allí en este tiempo, ellas llegaron al palacio, iban a tener un tiempo de preparación que duraba como un año.
En 6 meses ella iban a ser preparada con todo tipo de aceites, de cremas, de perfumes, incluso con la finalidad de hasta adelgazar su cuerpo si lo necesitaban, porque tenían que ser presentadas ante el rey bien lindas, bien bellas. Aquí en este era como un concurso y el único juez, el único que iba a determinar quién era la que reunía las condiciones para ser reina, para ser la sustituta de la reina Vasti, era el rey Asuero. La palabra del Señor nos deja ver que estas jóvenes fueron llevadas ante Hegai, el eunuco, confianza del rey que tenía la responsabilidad de su preparación. Y dentro de todas estas jóvenes que fueron llevadas al palacio del rey, había una que su nombre es Hadasa. Su significado en hebreo de este nombre es el nombre de un árbol que se llama mirto. Cuando leemos y buscamos sobre este árbol, dice que en toda la época del año es un árbol que permanece con sus hojas bien verdes. Es un árbol bien hermoso. Es un árbol que tiene una flor que desprende un aroma, un perfume muy agradable. Este árbol también una de las características que tiene es que es capaz de resistir toda tempestad, toda turbulencia, todo viento, incluso las condiciones del clima. Siempre él permanece firme, vigoroso, siempre permanece con su verdor. Esta joven llamada Hadasa tenía muchas características similares a la de este árbol, porque aún y estando allí en el palacio, lejos de su familia, ella mantenía su belleza física, ella mantenía esta vigorosidad, su alegría, ella mantenía lo que la caracterizaba como una joven hermosa, como una joven de buen parecer. Estaba ante esta situación de que quizás en contra de su voluntad o quizás a favor de su voluntad, pero lo que sí sabemos era que era un edicto del rey que decía que todas las jóvenes de buen parecer, todas las jóvenes vírgenes, todas las jóvenes hermosas que ante los ojos de quienes fueron a buscarla, de aquellos súbditos del rey, consideraban que reunían las condiciones para ser reina, iban a ser traídas al palacio. Nadie se podía negar, porque el que se negara, esto era condiciones para ser incluso hasta ejecutadas, hasta muertas. Ante esta realidad estaba allí Hadasa, y cuando llegó al palacio, ella halló gracia en los ojos de Hegai, su humildad. Ella halló gracia ante los ojos de Hegai. Todo cuanto él le iba indicando, todo cuanto él le iba aconsejando, Hadasa lo hacía. Este era su nombre en hebreo, pero cuando ella llega al palacio, su nombre comienza a ser Esther, porque su tío Mardoqueo, el cual la había criado, porque Hadasa había quedado huérfana desde pequeña y le correspondió a su tío Mardoqueo criarla, le tocó a él ejecutar este papel de padre y madre para Esther, y la había educado muy bien. Y una de las cosas que él le había dicho era que estando allá adentro en el palacio, ella no podía revelar su identidad. Ella no podía decir que ella era judía. Mardoqueo y Esther eran judíos. Se encontraban en aquel lugar, fuera de la voluntad del Señor, quizás desobedeciendo, porque después de que su pueblo había sido regresado de la cautividad, ellos debían de estar en su país, ellos debían de estar en su tierra. Sin embargo, Mardoqueo y otro grupo de judíos habían decidido quedarse en aquel lugar. Quizás se habían acostumbrado, quizás muchos de ellos ya estaban en cuestiones de que, como la costumbre de aquellos del reino del rey Asuero, mercaderes que vendían, que compraban. No sabemos las razones por las que ellos se quedaron, pero esto hacía ver que estaban fuera de la voluntad del Señor, porque el propósito de Dios para con ellos era que se regresaran a su tierra, mas ellos estaban aquí. Mardoqueo, el tío de esta joven que él había criado con tanto amor y con tanta ternura, en este sustituto de él como padre para ella, le había enseñado de las leyes como judío, le había enseñado la buena costumbre, había enseñado a Esther a ser una joven humilde, a ser una joven obediente. Y aquí vemos que ella está cumpliendo al no revelar su identidad como le había indicado su tío Mardoqueo, y al hacer todo lo que Hegai le estaba aconsejando que debía de hacer. Mardoqueo se encontraba en la puerta de aquel palacio, cuidando sobre la integridad de su hija todos los días,
tratando de estar al tanto de cómo ella era tratada, de cómo la estaban tratando, pero quizás en su corazón también pensando que si lo que estaba haciendo era bien o mal, porque él sabía lo que traía como consecuencia la unión de un judío con un pagano. Y este rey Asuero era un rey pagano. Este rey Asuero no era del pueblo de Dios, no era un judío, en cambio Esther sí lo era. Mardoqueo tal vez dentro de su corazón pensaba, si mi hija Hadasa, si mi sobrina no clasifica para reina, ¿a qué destino la he traído? ¿A qué destino ha venido ella a este palacio para ser una concubina? Y las concubinas, ¿te has pensado tú? ¿Te has puesto a analizar? Porque nosotros leemos la palabra y muchas veces la leemos someramente, pero no nos ponemos en el lugar del personaje, no nos ponemos en el lugar del tiempo, de la época, no nos ponemos en el lugar de la situación por la que están atravesando cada uno de estos personajes bíblicos. Y estas concubinas ya eran destinadas de por vida a hacer eso, unas concubinas, mujeres que no se iban a poder casar, mujeres que no iban a poder sentirse realizadas en una familia, con hijos, con esposos. Iban a estar allí en el harén del rey con el propósito de que cuando él las quisiera llamar, cuando ellas fueran llamadas para venir ante él, y cuántas cosas malas, para cuántas orgías, para cuántas situaciones. Ellas estaban allí dispuestas no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del rey. No para ser ellas satisfechas, no para sentirse ellas satisfechas como mujeres, sino para satisfacer a otro. Este era el destino de estas concubinas, traer tantas jóvenes bellas, traer tantas jóvenes hermosas a este palacio, con la finalidad de entre todas ellas seleccionar una, y sin saber, para Mardoqueo, si iba a ser Esther a la que se iba a escoger. Todo este pensamiento, quizás nosotros estamos haciendo especulaciones, todo este pensamiento giraba en su cabeza, todo este pensamiento estaba en su corazón. Y una de las cosas que habla la palabra es que él permanecía allí en la puerta del palacio de una manera u otra. Él todos los días trataba de saber cómo estaba siendo tratada Esther, cómo estaba siendo tratada ella, cómo se sentía en aquel lugar. Y ella mantenía su fidelidad ante él porque no había revelado quién ella era. Ella no revelaba que ella era judía. Ella no revelaba su verdadero nombre de Hadasa, sino aquí ella recibía el nombre de Esther, estrella que brilla. Y si unimos estrella que brilla, estrella que da luz, con las características del árbol mirto, que siempre se mantenía vigoroso, que siempre se mantenía firme, que siempre se mantenía con una fragancia que llamaba la atención de los demás. Aquí vemos a esta muchacha, aquí vemos a esta joven hermosa, que también mantenía estas cualidades, porque dice la palabra del Señor que halló gracias en los ojos de Hegai, halló gracias en los ojos de este eunuco que tenía la responsabilidad en sus manos de la preparación de todas estas mujeres, de tal manera que cuando se presentaran ante el rey, fueran bien bellas, fueran bien presentables, fueran con todo lo que ellas necesitaban para ser escogidas. Las jóvenes que llevaban ante la presencia del rey entraban en la tarde y salían al otro día. Y llegó el momento de que fuera Esther llevada ante la presencia del rey. Ya llegaba el momento para esta joven de ir ante el rey. Y todas ellas tenían la oportunidad de pedir, de elegir todo lo que ellas quisieran llevar dentro de su vestimenta. Ellas podían pedir desde su corona, desde su vestido, desde todas sus tiaras, todos sus adornos, todo lo que ellas desearan. Era pedir de boca, porque ellas iban a un proceso de elección y debían de llevar lo mejor, debían de ir lo más presentable posible, debían de ir bien regias, bien hermosas. Pero la palabra nos narra que Esther no pidió nada. Esther no dijo, yo quiero vestirme de esta manera, yo quiero llevar esto, yo quiero llevar aquello. Esther se dejó guiar, Esther se dejó conducir. Esther siguió como de manera obediente los consejos que le estaba dando Hegai. Lo que Hegai le dijo que ella debía de ponerse, lo que Hegai le dijo que ella debía de usar para ir a la presencia del rey, lo que él le enseñó,
todo lo que Él en sus instrucciones, en este tiempo de preparación, todos sus consejos, ella lo puso al pie de la letra. Y el día de ir ante el rey, ella llevó lo que Él le sugirió que debía de ponerse. Esto es respeto, esto es obediencia, esto es humildad. Tú y yo estamos en la mano de nuestro Dios. Tú y yo estamos en sus manos. Él es el que en todo este tiempo, desde que nos escogió, hemos estado en un proceso de preparación, pero no para ir a un concurso de belleza, para escoger a un rey, a una reina. Nos está preparando para hacer su voluntad. Nos está preparando para hacer su obra. Nos está preparando, Él nos ha capacitado, porque a quien Dios llama, Dios capacita. A quien Dios llama, Él respalda. A quien Dios llama, Él dice lo que tiene que decir y a dónde tiene que ir. Entonces, ¿por qué muchas veces nos paramos y nos creemos incluso hasta mejor que Dios? ¿Por qué muchas veces decimos yo y si no soy yo, nadie más? ¿Por qué muchas veces nosotros queremos ir en contra de la voluntad de nuestro Dios? ¿Por qué no queremos responder a su llamado? ¿Por qué no queremos obedecerle? Con tantos privilegios que Dios te ha dado a ti y a mí. A veces nosotros nos sentamos y cuando vemos de la manera en que exponemos su sermón, de la manera en que transmitimos su enseñanza, cuando terminamos y cómo se siente la congregación de agradecida y nos manifiestan de cómo se sienten, de que Dios habló a través de nosotros a su vida. Y muchas veces esto, en vez de nosotros sentirnos halagados y de darle las gracias a Dios, porque por Dios es que eso aconteció, muchas veces esos méritos nos los atribuimos a nosotros humanamente, por nuestras cualidades, por nuestras características. Y esto nos hace sentir a veces tan grandes, nos hace sentir tan únicos, que en ocasiones nos negamos a responder al llamado de Dios y a hacer su voluntad, porque creemos que si no somos nosotros, nadie más lo puede hacer en su lugar. Y ahí es donde nos equivocamos. Y ahí es la esencia de lo que nosotros queremos que tú entiendas con este mensaje, que tú entiendas con esta reflexión. Tú y yo no somos imprescindibles para Dios, pero Él sí es imprescindible para nuestras vidas. Este proceso que nosotros vemos aquí, este tiempo de preparación entre todas estas mujeres vírgenes, era con la finalidad de buscar a uno solo, de buscar a una sola que reuniera las condiciones como reina. Las demás no iban a tener ese privilegio de ser reina, pero entre todas ellas iba a haber una que iba a sustituir a Vasti. Dios tiene muchos siervos y siervas a su disposición. Y Él mira donde tú y yo no podemos ver. Él ve los corazones dispuestos. Él ve los corazones sencillos. Él ve los corazones humildes. Él ve esos corazones que están contentos, deseosos de servirle sin esperar nada a cambio. Esos corazones que están dispuestos de decirle: Señor, aquí estoy. ¿A dónde quiere que vaya ahora? ¿A dónde quiere que lleve tu palabra? ¿Qué palabra quieres que yo predique? ¿Qué palabra quiere que yo enseñe? ¿A quién quieres que yo le lleve tu palabra, Señor? ¿A dónde tengo que ir a evangelizar? ¿A dónde tengo que ir a hablar? ¿A dónde tengo que ir para ser usado como tu instrumento? Y dentro de todos esos corazones dispuestos, Dios levanta uno, Dios levanta una y lo puede poner en tu lugar. No creas que eres imprescindible y que si tú no haces la voluntad y que si tú no vas, la obra se va a detener. No, Señor, la obra continúa porque Dios es Dios hoy y siempre. Porque Dios tiene el control y Dios tiene el poder. Y tú eres usado de la manera que eres usado porque ha sido Dios el que te usa así, porque ha sido Dios el que te ha capacitado, porque ha sido Dios el que ha puesto su sabiduría y su conocimiento en ti. No es por tu propia fuerza, no es por tu propio conocimiento, no es por tu propia sabiduría. Es porque ha sido Dios el que te ha provisto. Esa provisión divina ha sido de parte de Dios. Ese poder y esa autoridad que Él te ha dado a través de cuando tú ministras, cuando lleva su palabra, cuando entonas esos himnos, esos cánticos en la iglesia, ha sido Dios el que te ha dotado con sus dones especiales, con ese talento precioso que ha puesto en tu vida. Pero no te vanaglories. No creas que porque tú te has detenido, no creas que porque tú has escuchado esa voz que ha hecho que tu fe mengüe, la palabra del Señor se va a detener.
Hoy Dios quiere a través de esta palabra que tú recuerdes quién eres y de dónde Él te sacó y con el propósito que Él te sacó. Dios quiere que hoy tú te levantes. Dios quiere que tú vuelvas a brillar como eras anteriormente. Dios quiere que te vuelvas a sentir, pero que te humilles ante su presencia. Que reconozca que Dios es Dios y que lo que tú eres es por Él, no por ti. Que tú no eres imprescindible para Él, porque Dios a diario tiene miles y más miles de ángeles que le dicen santo, 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 que le alaban, que le sirven, que con solo el decir ve, ellos van y llevan el mensaje a donde tienen. Pero tú y yo somos privilegiados. Somos privilegiados porque estamos en sus manos, porque somos sus instrumentos. Pero no dejes que nada cambie ese parecer. No dejes que nada cambie ese especial tesoro que Dios ha puesto en ti. No dejes que nadie te cambie de lo que Dios tiene para contigo, del propósito que Dios tiene para con tu vida. Porque entonces sería triste cuando se haga un proceso que tú ni yo nos vamos a dar cuenta y se ponga otro en tu lugar. Porque Dios tiene dispuesto a muchos con corazones dispuestos de verdad para servirle y hacer su voluntad. Entendamos el porqué de este tema, muy controversial quizás para muchos, pero es bueno de que reflexiones que no somos imprescindibles para Dios. En cambio, Dios sí es imprescindible para nosotros. Llegó el día de Esther ir ante el rey. Llegó el día de saber qué iba a acontecer con ella, o concubina o reina. Llegó el día que esta joven fue llevada ante el rey Asuero para que él como jurado, él como único juez, dijera si ella reunía las condiciones o no para ser reina. Llegó esta joven ante él y qué linda la palabra del Señor cuando dice y halló gracia en los ojos del rey. Y halló gracias en los ojos del rey. ¿Ha hallado tú gracias en los ojos de nuestro Dios amado? ¿Ha hallado tú gracias cuando te presentas ante Él? ¿Ha hallado gracias en sus ojos? Pidamos al Señor que nos ayude, que nos perdone si hasta aquí le hemos desobedecido, si hasta aquí hemos actuado de esta manera creyéndonos que somos imprescindibles y que si no somos nosotros no es nadie más. Pidámosle a Dios que nos perdone, pidámosle a Dios que nos restaure, pidámonos a Dios que nos dé una nueva oportunidad porque no queremos salir de su presencia, no queremos salir de su mano, no queremos dejar de ser sus instrumentos. Queremos hallar gracias en los ojos de Dios. Queremos presentarnos ante Él como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, con corazones dispuestos a servirle. Esta joven estaba allí dispuesta a ser la reina. Esta joven estaba allí obedeciendo. Esta joven estaba allí manifestando su belleza, manifestando lo que ella era delante del rey, su humildad, siguiendo los consejos de Hegai, este eunuco que la preparó durante todo este tiempo, y siguiendo los consejos de su tío Mardoqueo, que le había enseñado y le había educado de cómo ella debía de comportarse como una persona de bien. Halló gracias en los ojos del rey. Halló gracia de tal manera que hasta aquí llegó este concurso, hasta aquí llegó este proceso de elección, hasta aquí llegó este proceso para la selección de una reina. Aquí en este imperio necesitaban una nueva reina para sustituir a la reina Vasti. Aquí en este imperio había necesidad de buscar a una nueva reina. Vemos a Esther que está tratando de clasificar, que está tratando en este periodo de preparación de hacer todo lo que le habían aconsejado para clasificar como reina. Y aquí vemos, cuando llega ante el rey, ella es seleccionada reina. Aquí está la nueva reina del imperio de Asuero. Aquí está la nueva reina, su nombre es Esther. Como dice la palabra, muy bella, mucho más bella. Y por todo lo que contamos anteriormente, mejor que Vasti,
porque había ella reflejado señal de obediencia. ¿De qué manera? Al obedecer lo que Hegai le había enseñado, y por eso se había llevado por su consejo y había hecho todo al pie de la letra como él le había enseñado. Y al obedecer a su tío Mardoqueo, en no haber declarado hasta aquí su identidad, que ella era judía. La palabra del Señor dice que halló gracia en los ojos del rey. Él la seleccionó como nueva reina. Él la seleccionó como nueva reina e hizo un banquete en honor a Esther. Un banquete para presentar ante todo su reino, para presentar ante todos los principales, para presentar ante todos a esta nueva reina, a la belleza de esta nueva reina. Y llegó a amar el rey en gran manera a Esther. Ella halló gracias en sus ojos y la llegó él a amar en gran manera, dice la palabra de nuestro Dios. Qué lindo cuando tú y yo sentimos de la manera en que Dios nos ama, que hemos hallado gracias en sus ojos y por eso nos usa de la manera que lo hace y por eso nos protege de la manera que nos hace y por eso está con nosotros todos los días de nuestra vida, donde nosotros vamos, donde nosotros estamos. Ahí está nuestro Dios con nosotros. Yo creo que no vale la pena entonces sentarnos en un lugar a dejar creer de que somos imprescindibles, que si no somos nosotros. No, Señor. Sé manso, sé humilde. Dejemos en nuestra vida que sea el Señor el que nos instruya, el que nos diga qué debemos de hacer, cómo debemos de hacer, dónde debemos de ir, qué debemos de decir. Seamos obedientes ante Dios y dejemos que sea Él el que nos use como instrumento suyo. Muchas veces nosotros ante esta realidad nos sentimos quizás como la reina Vastia en un momento y decimos no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Pero todo cuando nosotros nos negamos trae malas consecuencias. Y una de ellas es perder los privilegios que Dios ha puesto en nuestras vidas. Yo no sé tú, pero yo no quisiera perder los privilegios de parte de Dios. Porque agradar a Dios, servir a Dios, hacer la voluntad de Él, eso es un privilegio que tú y yo tenemos como ser, como sus hijos, como sus siervos y como sus obreros. Es lindo cuando decimos, heme aquí, aun y cuando no tengamos la preparación, no tengamos el nivel de superioridad que nosotros creemos en cuanto a preparación, en cuanto a conocimiento. No importa, disponte y Él pondrá en ti lo que tú necesitas. Y Él pondrá en ti lo que hace falta para hacer la obra, pero una obra buena, una obra de calidad, una obra como Dios se la merece. Para entonces sentirte agradecido cuando termina de hacerla y decir gracias, porque he hallado gracias con lo que he hecho, te ha agradado a ti. Hagamos todo como para el Señor, porque el Señor merece lo mejor de nuestras vidas. Él siempre cuida de nosotros. Así como Mardoqueo en la puerta todo ese tiempo, él estaba al tanto, al cuidado de Esther, preguntándole a los eunucos que la atendían y a todos los que salían cómo ella estaba siendo atendida en el palacio y le mandaba hacer saber cómo la estaban atendiendo. Todo este tiempo esa comunicación permaneció. Y estando él allí, dice la palabra del Señor, que estando él allí a la puerta, escuchó un día a dos eunucos, a Bistán y Tere, que ellos estaban atentando contra la vida del rey. Ellos estaban conspirando contra el rey. Ellos estaban planificando cómo matar al rey, cómo acabar con la vida del rey. Y dice la palabra del Señor que cuando Mardoqueo escuchó esta conspiración de estos dos eunucos, Bistán y Tere, cuando él escuchó lo que ellos estaban planificando, él se lo mandó a decir a su sobrina, él se lo mandó a decir a Esther, y Esther se lo hizo llegar a saber al rey Asuero. La palabra del Señor nos narra que se hizo una investigación. No sabemos de qué manera el rey investigó, si se aplicaron encuestas, entrevistas, si se hicieron de qué manera, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que se hizo una investigación del asunto y se halló que era cierto. Y en castigo se mandó a matar a estos dos eunucos. Y la historia de lo que hizo Mardoqueo para con el rey
se escribió en las crónicas del rey. Más adelante veamos qué pasó con esto que Mardoqueo hizo por el rey. Pero esto lo mencionamos para que te des cuenta que este ejemplo nos deja ver que estando Mardoqueo en la puerta y estando Esther dentro del palacio, sí existía una comunicación entre ellos, sí existía la manera de cómo ellos comunicarse, de cómo ellos relacionarse, porque la misma palabra nos deja ver que él le mandó a decir, él le hizo saber a Esther lo que estos eunucos estaban tramando, lo que ellos estaban conspirando contra el rey, y ella inmediatamente se lo hizo saber al rey. Ella no le dijo, yo sé, yo esto. Ella le hizo saber de que había sido Mardoqueo, aunque no estaba revelando el parentesco ni la identidad entre ellos, pero sí hizo alusión a que era Mardoqueo el que le había salvado la vida. Y esto se plasmó en el libro de las crónicas. Esto se plasmó en lo que el rey, más adelante veremos que permitió que el rey se recordara de lo que Mardoqueo había hecho con él. Tú y yo muchas veces estamos ante esta situación. Tenemos que estar quizás como este rey que en cuestiones tuvo que olvidar su sentimentalismo hacia Vasti y ocupar un lugar de autoridad, y ocupar un lugar que aunque le doliera a él, pero mandó este edicto de sustituir a la reina Vasti porque le había desobedecido. Muchas veces nosotros tenemos que usar esa autoridad quizás para con los que nos rodean o quizás para con nosotros mismos, aunque tengamos que negarnos a muchas cosas, aunque tengamos que dejar atrás muchas cosas, pero tenemos que con autoridad cumplir. Y muchas veces debemos de ponernos en el lugar de Mardoqueo, que desde lejos estaba cuidando a su sobrina, desde la puerta estaba preocupado por cómo ella estaba. Y muchas veces tú y yo tenemos que también ubicarnos en el lugar de Mardoqueo y tener esa responsabilidad de cuidar por lo que Dios ha puesto en nuestras manos, de cuidar por nuestra familia, de cuidar por esos siervos, por esos hijos espirituales que Dios un día te presentó y llevó ante ti para que tú le instruyeras, para que tú le capacitaras, para que tú le cuidaras. Recuérdate que hay un enemigo que anda como león rugiente, buscando a quien matar, a quien destruir, a quien devorar. Seamos como Mardoqueo, vigilante, atentos. Muchos conspiran con nuestro Dios, muchos conspiran con contra los hijos de Dios. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar velando, tenemos que estar en todo tiempo, como estaba Mardoqueo, con ese cuidado, con esa protección hacia su sobrina. Tú y yo tenemos que estar con ese cuidado, con esa protección ante nuestros seres queridos, ante nuestros familiares, intercediendo a favor de ellos para que vengan al camino del Señor los que no lo están, para que no se aparte aquellos que ya lo están, velando, peleando, intercediendo a favor del pueblo del Señor, orando, intercediendo en todo tiempo por nuestra vida espiritual, para que no vengan esos pequeños dardos que van entrando en nuestras vidas y van haciendo creer, Señor, en nosotros muchas veces de que somos imprescindibles, y cambian nuestras actitudes. Y aquellas actitudes que antes, cuando viniste y empezaste a ser usado por el Señor, era humilde, era temeroso, era sencillo. Y cuando viste que Dios empezó a usar y que empezó a hacer grandes cosas, esos sentimientos en ti empezaron a cambiar. Y hoy te manifiesta de una manera arrogante, de una manera que no le está agradando a Dios, de una manera que te hace creer que tú eres único, que tú eres imprescindible para Dios. Eres único por el privilegio que tienes ante Dios, por el privilegio que tienes de haber sido escogido como instrumento suyo. Eres único por ser un hijo de Dios, pero no porque te creas mejor que los demás. Esa es la idea de lo que estamos transmitiendo en este mensaje. No somos imprescindibles para Dios, mas Dios es imprescindible para nosotros. Sin nosotros, la obra del Señor continúa. Sin nosotros, la obra del Señor no se detiene y Dios va a seguir haciendo su voluntad.
Pero tú y yo sin Dios en nuestra vida no somos nada. No vamos a poder hacer nada porque todo lo que hagamos sin Dios no nos va a salir bien. Entonces, meditemos, reflexionemos en esta palabra que hemos estado hablando aquí en Ventana de Bendición y que sean de edificación para tu vida. Que estas palabras permita el Señor que hayan sido de agrado para ti y al mismo tiempo que hayan sido en tu vida como un pare para decir: Señor, si hasta aquí yo he estado cometiendo ese error, perdóname. Si hasta aquí yo he sido una de esas personas que por lo que tú has hecho conmigo he llegado a engrandecerme, perdóname, Señor. Y ayúdame, porque yo no quiero apartarme de tu presencia. Porque yo hoy reconozco que no soy imprescindible para ti, pero que tú eres el único Dios, tú eres el Todopoderoso y que sin ti mi vida no puede seguir, que sin ti mi vida no tiene sentido. Dios fortalezca tu fe. Dios fortalezca tu vida espiritual. Dios fortalezca tu vida, porque si tú te darás cuenta, quizás tú callaste, quizás tú fuiste una de esas personas que en este tiempo de pandemia dejó de predicar su palabra. Quizás tú fuiste una de esas personas que en este tiempo de pandemia no dijiste a las personas que estaban a tu alrededor: Cristo salva, Cristo sana. Y te negaste quizás muchas veces a orar por los enfermos, incluso que venían a pedirte esta oración. En cuanto al COVID, porque te diste cuenta que esta pandemia era como algo terrible que estaba acabando con la humanidad y que no había cura. Y quizás sentiste hasta pena de orar por alguien y que no sanara, olvidándote de que tú no eres el que hace el milagro. El que hace el milagro es Dios. Tú solo di la palabra y Él obra como Él quiere y cuando Él quiere. Quizás fuiste una de esas personas, pero esto es un ejemplo vivo para que te des cuenta que si tú callaste y si no predicaste la palabra de Dios, no dejó de predicarse la palabra del Señor, porque otros lo hicieron en tu lugar usando este medio, usando el medio del internet. Cada día transmitían la palabra del Señor, cada día predicaban la palabra del Señor, cada día hacían programas de intercesión, de oración por las vidas que lo necesitaban. Y para nuestro asombro y para la gloria y para la honra del Señor, fue un medio a través del cual muchas vidas vinieron al Señor, aceptando al Señor como su único y suficiente Salvador. Muchas vidas recibieron sanidad divina, recibieron milagro del Padre, de Dios, de parte de Dios. Incluso muchos hasta fueron sanados del COVID para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Entonces, ¿te diste cuenta? No hablaste tú, pero la obra del Señor no se detuvo. No hablaste tú, pero otros hablaron en tu lugar. Ese es el propósito que hemos traído en este mensaje, para que entiendas de que no somos imprescindibles para Dios, pero Dios sí es imprescindible para nosotros. Y Él te ama con amor eterno y no quiere que tú pierdas esos privilegios. Por eso te está dando la oportunidad de que compartas junto conmigo esta reflexión. Hoy es tiempo de cambiar tu vida. Hoy es tiempo de recordar quién eres. Hoy es tiempo de recordar quién te llamó es Jehová de los ejércitos. Y Él quiere usarte en gran manera. Él sí es imprescindible para ti. Dios te bendiga ricamente, es mi gran deseo. Y le doy gracias infinitas a Dios por permitirme llevar este mensaje para que fuera de edificación para tu vida y para la mía. Compártelo con otro, si así es. Inscríbete a nuestro canal para que todas las demás predicaciones de este libro de Esther te lleguen cuando nosotros las publiquemos. Porque seguidamente en el próximo estudio que estaremos dando es de su capítulo número 3, en el cual estaremos hablando de que Dios es fiel y siempre cuida de nosotros. Hay un enemigo que se ha levantado para acabar con el pueblo de los judíos, pero veremos que Dios es fiel y siempre cuida de ellos. Así como cuida de su pueblo, de ese pueblo de judíos, así también cuida de ti y de mí, porque nos ama con amor eterno. Dios te bendiga, te saludo en el amor de Cristo. Yo soy Yanisek Terrer de este espacio Ventana de Bendición y fue para mí un gran placer poder llevar la palabra del Señor a tu vida. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros en Ventana de Bendición. Te invitamos a ver nuestro próximo video para seguir edificándonos con la palabra del Señor. Y recuerda, Dios siempre tiene una ventana abierta